un escenario bastante impredecible. Y eso, lógicamente, acompañado de esa inacción de política económica, o mejor dicho, por la falta de esas políticas económicas que eran imprescindibles, que se tenían que seguir realizando, que además no lo decíamos nosotros del Instituto de Estudios Económicos, lo decía Lisboa, lo decía la Comisión Europea, etcétera. Bueno, pues al final ha tenido sus efectos. Y luego, por otro lado, siempre hemos afirmado que si la política monetaria era única para todos los países europeos, con las grandes ventajas que ha significado para España estar en el euro, bueno, pues que había que ser coherente. Y por tanto, si España crecía más y tenía más inflación, tenía que llevar a cabo una política fiscal restrictiva. Y hemos hecho, o han hecho todo lo contrario. ¿Qué significa una política fiscal restrictiva? Pues contención del gasto público, que en cualquier caso el gasto público creciera mucho menos que el PIB nominal. Bueno, pues todo lo contrario. Claro, ha triunfado la brigada del gasto y sigue triunfando, porque acabamos de escuchar que la ministra de la Vivienda ahora va a regalar también cheque a los alquileres, que también ha regalado a los que van a alquilar, a los que podemos alquilar. Por otro lado, una política de gasto descoordinada, sin un objetivo concreto, salvo public choice. Antes hablaban de qué tiene que conseguir un gobierno y qué debe ofrecer en las elecciones. Bueno, pues a Buchanan le valió el premio Nobel y demostraba que básicamente un partido político lo que busca es alcanzar el poder, es decir, conseguir electores y no el bien común. Y este es un debate en el que ahora no vamos a entrar. Pero en cualquier caso, ese gasto público además se consolida de cara al futuro, hipoteca el futuro y demuestra además sus ineficacias. Aquí lo que había que haber hecho es resolver el problema energético. Aquí lo que había que haber hecho es resolver el problema del agua para Levante, del transporte del eje mediterráneo y de las interconexiones con Francia. Teníamos que haber reducido los impuestos y haberlos equiparado, sobre todo el de sociedades, al de nuestros competidores, que son los países del este. Aquí teníamos que haber introducido competencia en el sector comercial. Y sobre todo teníamos que haber reformado el mercado laboral. Y aquí no se ha hecho prácticamente nada. O sea, ¿qué medida ha tomado Solbes en estos 4 años que usted recuerde? Porque si hacemos un repaso a las medidas o decisiones económicas de este gobierno, a mí no me sale ninguna, no sé. Bueno, es que vamos a ver, es que la gran diferencia entre la política del Partido Popular y la actual es que el vicepresidente económico jugaba delantero centro y el vicepresidente económico en los últimos 3-4 años ha jugado de portero. De tal manera que fundamentalmente lo que colocan goles. Claro, y algunos ya lo han colado. Lo que ha hecho es tratar de parar los disparos de sus compañeros de equipo, de gabinete. Y en eso ha dedicado grandes esfuerzos. Y afortunadamente nos ha evitado algún gol. Pero es verdad que también le han colado otros. Y desde luego no ha podido atacar. O sea, no se ha podido acercar a la portería del contrario. Y era imprescindible. Pero él no es inocente, perdone. No, si yo no digo que sea inocente. Yo lo que ha hecho. Que no le han dejado, no ha podido. No. En cualquier caso, además, cualquier político, yo no lo soy, no sé si lo seré, creo que no, pero si lo fuera, tendría siempre la posibilidad de dimitir, que es evidentemente la capacidad que tiene cualquier persona de manifestar su disconformidad. De tal manera que probablemente, si mis propuestas, que tratarían de ser coherentes, no fueran aceptadas, pues evidentemente significaría que yo no juego un papel adecuado en ese equipo, por tanto, ni de portero. Claro. Pero en cualquier caso, lo que sí que se ha puesto de manifiesto es que hemos perdido no solo 4 años, sino que hemos dilapidado parte de lo que se había construido en los últimos años. Claro, es que Ramón Pi dice, Solbes no es inocente. Es verdad, no es inocente porque él al final ha avalado muchas de las decisiones que ha tomado, incluso a regañadientes. Porque primero ha advertido que no eran las correctas y después ha tragado. No sabemos por qué, pero ha tragado. Porque era el responsable también. Todo aquello que ha tenido que ver con ese gasto social en el que tú incides. Pero no sabemos si es que, en fin, el ánimo del señor Solbes era que cuando terminara la legislatura él se marchaba, aquí paz y después lo dice, yo dejo esto aquí, pero es que ahora sigue, ahora al final sigue, sigue como, va en la lista del señor Zapatero como número 2 de Madrid, pero vamos, que él va a seguir y con la promesa de que puede seguir siendo el vicepresidente económico del gobierno. Yo creo que independientemente de una postura si gana las elecciones, el peso personal, lo que hay que poner de manifiesto es que no se ha llevado a cabo la política económica adecuada, que hemos perdido una oportunidad y hemos retrocedido, y que es el momento además, justo en la situación en la que nos encontramos, para no cometer ni un error más. En épocas de bonanza, de expansión, todavía hay margen para los errores y para las alegrías, como hemos vivido. En este momento ya no. Claro. De tal manera que ante una crisis financiera internacional y ante problemas propios, porque echar la culpa al petróleo o a los alimentos, no sirve si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Francia apenas sí
se ven afectados por la subida del precio de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque tienen muchas centrales nucleares. Sí. Es el país con más centrales nucleares en términos per cápita. ¿Por qué en otros países tiene menos efecto la subida de los alimentos? Porque sus mercados son más eficientes. Y luego además, es que yo no creo que sea un problema China de la India, como se ha dicho, no. Es que afortunadamente el mundo se está desarrollando. Y yo creo que es una gran oportunidad y desde luego lo aplaudo, que el mundo se desarrolle. Que nos crea entre comillas algún problemilla, lo que hay es evidentemente que adaptarse a esa situación. No estamos viviendo una crisis energética, no estamos viviendo una crisis de alimentos, estamos en una época de esplendor que una parte del mundo está consumiendo. Eso sí, también estamos cometiendo un error enorme en los alimentos, que es precisamente destinarlos a producir biocombustibles. Y nuevamente nuestro gobierno va a la cabeza de esa propuesta, frente ya incluso a la oposición de la OCDE, que considera que los biocombustibles generan todo tipo de problemas y fundamentalmente es que van a limitar la capacidad de alimentación de los más desfavorecidos. ¿No? Hay un dato además llamativo, Juan, ya lo has sugerido con tu explicación, y es el hecho de que efectivamente en todos lados han subido los precios. Vamos a limitarnos a la zona euro, países de la zona euro, donde han subido los precios, no sé si en la misma proporción, pero han subido también, bastante, en la medida en que muchos son derivados de esas subidas del petróleo. Pero casualmente en España la inflación es 1,2 puntos más que en el resto de la zona euro. Aquí estamos en 4,2 o 4,3. Ya vamos a cerrar en 4,3 y en la zona euro 3,1. Efectivamente. Y algunos con 2,6 como Italia o 1,8 como Holanda. Porque aquí suben más. Tenemos una inflación desbordada, descontrolada, en fin, alarmante, hay que decirlo claramente. Y sin embargo en esos países se consigue controlar. Pero es que cuando se le pregunta a la vicepresidenta del gobierno, a la señora Fernández de la Vega, hace un mes aproximadamente en el Consejo de Ministros, cuando ya noviembre barruntaba una subida notable de los precios, y diciembre, teniendo en cuenta las fechas navideñas que se aproximaban, iba a ser más incluso, le preguntan, oiga, ¿y qué va a hacer el gobierno? El gobierno, pues lo único que le faltó decir a la señora de la Vega fue cruzarse de brazos y esperar, porque lo que dijo es que confiaba, esperaba que en el segundo semestre de este año 2008 que acabamos de estrenar, las cosas, en fin, tendieran a mejorar. O sea que hasta junio o julio seguiremos soportando esta subida descontrolada de precios y de inflación. Es que mira, el gobierno, esto es una locura.